Dios les continúe bendiciendo en este precioso día. Mi nombre es el pastor Robert Vega y soy el fundador del ministerio Tiempo con Dios. Y hoy estamos aquí para continuar predicando sobre la carta a los Efesios del capítulo 4 del 28, versículo 28. Y vamos a estar hablando bajo el tema No robarás. No robarás. Y como muchos de ustedes saben, ese es uno de los mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20, el versículo 15. No robarás. Pero quisiera recordarles que el domingo antepasado estuvimos hablando bajo el tema de la ira. Si ustedes recuerdan, hablamos de la ira o del enojo que se encuentra también en la carta a los Efesios, capítulo 4 del 26 al 27, que esta es la carta que ya hemos estado predicando por meses. Ha sido una carta de gran bendición, no solamente para nuestras vidas, sino que también sé que para muchos de ustedes ha sido de bendición, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es transformadora. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir por favor que vaya a la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 28. Efesios capítulo 4 versículo 28. Y quisiera recapitular un poquito de lo que estábamos hablando el domingo antepasado, que hablamos del tema de la ira, del enojo, y entendimos que hay dos tipos de ira: la ira santa y justa de Dios, que es esa emoción que pueden sentir todos nosotros como cristianos cuando vemos el pecado, la maldad, ¿verdad? Y la injusticia en este mundo. Y también está la ira o el enojo pecaminoso, que es destructivo, que es esa emoción que le da lugar al diablo y que destruye todo lo que se encuentra a su paso, ¿verdad? Cuando, como dice la palabra del Señor, la dejamos ir hasta el otro día. Hoy vamos a hablar bajo el tema No robarás. Y ya que ya tiene su Biblia y está en el capítulo 4, versículo 28, vamos primeramente a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra santa y bendita. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, que nos guíes, que tu Santo Espíritu traiga convicción, nos transforme, para que esta palabra no solamente la atesoremos en nuestros corazones, sino que también la podamos poner en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y toda la iglesia y todos los que escuchen esta palabra dicen amén y amén. Efesios capítulo 4 versículo 28, y dice así la palabra del Señor: El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y voy a volver a repetir para que quede bien clara esta palabra. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. Muchas personas piensan que robar se limita solamente a las personas que roban en los bancos, que roban en las casas, que violentan a cualquier persona en la calle y también los roban, los despojan de sus pertenencias. Pero robar básicamente significa apropiarse de cualquier cosa que le pertenece a alguien. Así sea un alfiler, así sea cualquier cosita pequeñita. Si no es tuyo, no te pertenece. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y los llevábamos nosotros al parque y jugábamos a la pelota y todas esas cosas, y cuando ya nos íbamos, a veces nos encontrábamos una pelota que alguna otra familia había dejado, y los niños me decían: papá, vamos a llevarnos esta pelota, mira, nos la conseguimos, vamos a llevárnosla. Y yo les decía a ellos: no, porque no te pertenece. Sí, pero nadie nos está viendo, Dios nos está viendo. En otra ocasión recuerdo, conversando con mi hijo ayer precisamente de este tema, recuerdo que fui a la tienda a comprar algunos víveres para la casa, y él
el niño se antojó de un dulce. Me dijo, papá, yo quisiera un dulce. En ese momento yo no traía dinero en efectivo y entonces yo le dije a él, toma el dulce, pero acuérdate que cuando vayamos a la caja registradora me recuerdas para pagarle a la señora el dulce que tú agarraste. Pero acuérdame, le digo yo al niño. Bueno, y pasó el tiempo, compramos todo lo que teníamos que comprar, pagamos, nos montamos en el carro y nos fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa, me acuerdo yo y le digo yo a mi hijo, Richard, le digo, Richard, se nos olvidó pagar el dulce que te comiste. Y el niño me dice, bueno, papá, ¿ya qué vas a hacer? Ya nos fuimos, nadie nos vio, nadie supo. Yo le dije, sí, pero Dios supo, Dios sabe, Dios nos está mirando en todos lados. Y fuimos, nos devolvimos y pagamos el dulce. Entonces, esas cosas son hasta hoy, de ellos de grandes, ya adultos, ya ellos son hombres, se acuerdan de eso. Entonces es tan importante que nosotros sembremos con no solamente la palabra de Dios, sino también con acciones. Los niños son unas esponjas y ellos están viendo todo lo que sus padres hacen. Entonces, qué hermoso es que nosotros podamos testificar la palabra de Dios a nuestros hijos primeramente y después, por supuesto, al mundo. Ahora, cualquier forma de robo es pecado, cualquier forma de robo. Cualquier cosa que usted haga, desde un caramelo como me pasó a mí con mis hijos, como cualquier cosa grande que usted haga es robar, engañar. De cualquier forma es un robo y es un pecado y no debe estar o no debe tener cabida en la vida de ningún cristiano o en la vida de ningún creyente. Fíjese usted que uno de los 10 mandamientos dice no robarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. No robarás. Y si es uno de los mandamientos es porque es de suma importancia para Dios y debería también serlo para la raza humana, aunque hay muchos que la verdad no les importa ni tienen temor de Dios en sus corazones. La mayoría de las personas ven, los que tienen ese temor de Dios, ven los 10 mandamientos como leyes obligatorias que no deben ser quebrantadas. Y eso es verdad, no deben ser quebrantadas porque son puestas por Dios. Cada vez que alguno de nosotros, ¿verdad?, de cualquier ser humano, sea creyente o no, quebranta algún mandamiento de Dios, viene problemas a su vida porque son leyes universales que aplican para todo el mundo. Por ejemplo, no adulterarás. Si adulteras, bueno, vienen problemas a tu familia, vienen problemas al entorno que te rodea, a tu iglesia. Si robas, el tema que estamos hablando hoy, vienen problemas, te metes en problemas y así sucesivamente todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Cada vez que los quebrantamos, vienen problemas a nuestras vidas. Y lo más tremendo, como dije, es que le aplica a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, es verdad que los ven como leyes, la gente los ve como leyes, pero yo también los veo como, los 10 mandamientos los veo como barreras de protección para todos sus hijos. Son barreras de protección. Ellas están allí. ¿Por qué? Ellas están allí para protegernos, no para destruirnos. Piénselo muy bien en este día, piénselo profundamente, que ellas están allí para protegernos y no para destruirnos. Creo que también nosotros pudiéramos llamarle a los 10 mandamientos, le pudiéramos llamar barreras de amor. Si usted nunca lo ha pensado, piense para que usted vea todo lo que hace Dios, lo hace, ¿verdad?, porque nos ama y porque Él también nos está dando oportunidades. Y están allí para esos 10 mandamientos, para advertirnos antes de que nosotros podamos caer en problemas. Una barrera para que antes, igual que usted siempre le advierte a sus hijos antes que tomen cualquier decisión, ¿verdad? Esa es la barrera de protección que usted pone en su familia. Asimismo, Dios, como nos ama, Él también pone esas barreras de protección. Ahora, en el original griego, la palabra robar se pronuncia klepto, de la cual se deriva la palabra cleptomanía.
No sé si usted ha escuchado, no, ese es un cleptómano. Ese es un cleptómano. Bueno, eso quiere decir, ¿verdad?, que es una persona que roba, tiene esa mala costumbre, ¿verdad? El diccionario, fíjese que el diccionario secular dice que la cleptomanía es un trastorno mental, que es un impulso irresistible al robo. Ese dice el diccionario secular, pero la Biblia dice que es un pecado, y no hay pecado que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo no pueda limpiar. No hay trastorno mental que nuestro Señor Jesucristo no pueda sanar, y no hay vida que el Dios Todopoderoso, que nuestro Dios Todopoderoso no pueda transformar. Así que así digan que es un trastorno, que es un problema, la Biblia dice que es un pecado, y cuando el Señor salva a cualquier ser humano, lo transforma, le quita el corazón de piedra y le da un corazón tierno, nuevo, que pueda ser sensible a sus mandamientos y a la vida que Él desea para Él. Pero vamos a estar hablando un poquito más de eso, de lo que es el corazón transformado, más adelante aquí en este mensaje. Ahora, muchos países lamentablemente están infectados con este terrible mal, desde los líderes de gobierno hasta las familias más humildes en el mundo. El pecado, el pecado de robar está tan arraigado en sus corazones que están ciegos por la avaricia que hay en ellos. La avaricia, ¿verdad? No piensan en el prójimo, en los demás, en las personas que vienen después de ellos, en las siguientes generaciones. No les importa, sino que la avaricia los ciega y empiezan a llenarse, y por eso también todos sus países son destruidos lamentablemente. Cada uno mira por el bien propio y se le olvida, como decía, el prójimo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Si robas, vas a cosechar también las consecuencias. Todo el mal que haga, lo vas a pagar. Pronto caerás en tu propia trampa, y tus malas acciones te alcanzarán a ti, no solamente a ti, sino que tu familia será también víctima de este pecado tan terrible que es el robo, y sufrirás las consecuencias, porque así como nuestro Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo que no puede pasar por alto el pecado. Él tiene que juzgar al que hace lo malo. Así que, amigo y amiga que me escucha, el problema no es la economía en un país, ¿verdad? El problema no es la administración, el problema es realmente el pecado que reina en el corazón del ser humano. La solución no está en el líder o en los líderes o en el sistema, o tampoco está en lo social, ni nada de eso. El problema radica en el corazón del ser humano, y hasta que no sea realmente cambiado, no veremos mejoría en nada. Así que iremos de mal en peor. El problema está aquí en el corazón, y solamente Dios lo puede cambiar. El Señor prometió a todos los que Él salvaría en el pasado y en el futuro. En Ezequiel capítulo 11, versículo 18 al 20, dice así: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí, cuando Él realiza ese cambio, es que realmente te conviertes en hijo o hija de Dios. Mientras tanto, no. Mientras el Señor no te haya salvado, todavía perteneces al reino de las tinieblas, todavía eres, dice la Biblia, eres hijo del diablo y no eres hijo
de Dios. La única forma para que una persona cambie verdaderamente es que Dios intervenga sobrenaturalmente, que el Señor venga sobrenaturalmente e intervenga y le dé un espíritu nuevo y un corazón nuevo, como acabamos de leer. Que quite ese corazón de piedra, pecador, y lo convierta en un corazón tierno y humilde que alabe y obedezca a Dios. Así, de esa manera dejará de robar, dejará de hurtar, dejará de destruirse y de destruir a los demás con su conducta pecaminosa. Efesios capítulo 4, versículo 28 continúa diciendo: si no trabaje haciendo con sus manos lo bueno. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Por qué? Porque antes hacíamos lo que era malo con nuestras manos. Ahora nos manda y nos dice: si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El cristiano que no trabaja y no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 10 al 12 también dice: los que no están dispuestos a trabajar tampoco coman, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Había en la congregación en ese tiempo personas ociosas que no querían trabajar, sino que querían estar en el lleva y trae o en el chisme, estar todo el tiempo chismeando. Y el apóstol Pablo los tiene que amonestar diciéndoles que el Señor nos manda a trabajar y a cuidar de los nuestros, primeramente de nuestra familia y si podemos, también de las personas que están en la comunidad. Tenemos que ocuparnos de eso, de las viudas, de los huérfanos. La iglesia tiene que extenderse en ese ministerio misionero. Dicho sea de paso, yo creo firmemente que la iglesia debe ser misionera, porque a eso nos ha llamado el Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue misionero y asimismo el apóstol Pablo y todos fueron misioneros. Y así nosotros como iglesia debemos ser también esos misioneros, ser las manos, ser los ojos, ser la boca, ser los pies de nuestro Señor para llevar este mensaje poderoso a tanta gente que lo necesita. Fíjense que es triste ver como en muchos hogares la mujer es la que trabaja afuera y adentro de la casa y el hombre es un vago, un mujeriego, un borracho y un jugador. Qué triste es ver eso. Eso pasa en algunos hogares y hay muchos que lamentablemente tienen un concepto errado de lo que es la verdadera hombría. Piensan que engañar a sus esposas, emborracharse, gritarles, pegarles, ya con eso son hombres. Y realmente no son hombres. La persona que hace eso realmente, eso es cobardía. Eso no es hombre, no es ser macho realmente, sino que eso es cobardía. El verdadero hombre, como lo define o como lo describe la Biblia, es aquel que es honesto, que es íntegro, que respeta a su esposa, que le es fiel, que paga sus deudas y lo más importante, que no roba. Que no roba, que es ejemplo, que es líder en su casa. Ese es el verdadero hombre como lo define la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, en el mismo 28, finaliza diciendo: para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Fíjense que en este versículo nos manda a dejar de robar para entrar en la bendición de dar con generosidad. O sea, si antes robábamos,
Ahora entramos en esa bendición ya después que el Señor nos salvó. Nos quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne, nos transformó, nos regeneró. Entonces ahora Él nos manda a entrar en la bendición de dar generosamente. ¿Cómo? En un trabajo bueno, haciendo con nuestras manos lo que es honesto. Qué hermoso, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Eso me recuerda a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay más bendición en dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. En el Evangelio de Lucas hay también una fascinante historia que a mí me gusta mucho de un ladrón rico que se entregó a Jesús y su vida cambió por completo. Y le estoy hablando de Zaqueo. Y muchos de ustedes se acuerdan que está en Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Y dice que Jesús, dice la palabra del 1 al 10, dice que Jesús estaba pasando por Jericó. Y sucedió que Zaqueo se enteró que el Señor iba a pasar por ahí. Pero dice la palabra que él era muy chiquitico de estatura. Y entonces corrió a un árbol sicómoro, dice la palabra, alto, y se subió allí esperando que Jesús pasara por allí. Y en eso que el Señor iba predicando, iba sanando, iba haciendo tantas cosas buenas, el Señor lo miró y le dijo: Zaqueo, baja de allí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese el gozo y la alegría de Zaqueo. Claro, la gente criticó grandemente al Señor porque el Señor iba a estar en la casa de un hombre que era ladrón, que era pecador, y lo empezaron a criticar. Pero fíjese lo que dice ya el versículo 8 y 9. Dice: entonces Zaqueo, puesto de pie, ya cuando el Señor estaba allí en la casa de Zaqueo y había gente reunida ahí. Entonces dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos. ¿Y qué hacía él? Cobraba de más. Robaba a su propia gente cobrándole dinero de más. Por eso la gente lo desechaba, ¿verdad? Lo tenían como un hombre ladrón y pecador. Y así, de esa manera, él robando a su propia gente, se había hecho muy rico. Pero tuvo un encuentro poderoso con Jesús. ¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros cuando tenemos un encuentro poderoso con Jesús? Nuestras vidas cambian. Le rendimos totalmente nuestras vidas al Señor. Y tuvo ese encuentro poderoso, Zaqueo, con el Señor, como tú también lo puedes tener hoy. Zaqueo se arrepintió de su maldad y aunque era ladrón, el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque aunque la gente lo condenaba, Jesús lo amó y lo transformó. Pasó de ser un ladrón a ser un hombre honesto, un hombre dador, a la bendición de lo que estamos hablando, a esa bendición, a dar de corazón. No existe, escúchenme bien, amigo que me escucha, no existe pecado en la tierra que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no puede limpiar. No hay corazón perverso sobre la faz de la tierra que nuestro Señor Jesucristo no pueda transformar. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio de todo y Él puede cambiarte totalmente. ¿No crees tú que el Señor puede hacerlo? Lo mismo que hizo con Zaqueo, ¿lo puede hacer contigo? Claro que sí. Deja de robar y comienza a trabajar. Sé un hombre honesto, sé una mujer honesta para que tengas que compartir con el que padece
necesidad. Solo Cristo puede transformar. Yo sé que por tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Yo nunca lo pude hacer con mis propias fuerzas hasta que el Señor me salvó. Pido al Señor en este día que te pueda salvar, que te salve y que transforme tu corazón. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede salvar tu vida y solo Jesús puede sanar tu vida. Qué hermoso es el Señor. Dios te bendiga ricamente. Dios transforme tu vida. Dios fortalezca tu vida. Y te digo, si sientes que el Señor te llama, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo y verás la transformación, no solamente en esta tierra, aquí donde te toca caminar más, sino que Él te dará también un destino eterno. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra poderosa que nos has dado. Gracias, Señor, por haber hablado a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar obedeciéndote, sabiendo que los mandamientos, Señor, no son solamente leyes impuestas por ti, sino son barreras de protección para nuestras vidas, son barreras de amor porque nos amas. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Y no quisiera despedirme sin recordarte que no te pasen 24 horas sin que tengas un tiempo con Dios. Bendiciones.